Hola amigos, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos a este programa dominical que busca recrear la historia de Colombia con diferentes personajes que agregan su experiencia en las diferentes áreas del conocimiento para llevar a ustedes un programa ameno, lleno de cultura, de música, de anécdotas, de poesía, para que conozcamos un poco más de la historia de nuestro país. Invitamos a las personas que se están conectando para que amablemente nos ayuden a compartir este video para así llegar a muchas más personas a nivel mundial. Les voy a presentar entonces, amigos, el panel de invitados del día de hoy y las personas que harán parte de este programa. Como siempre, todos ellos dispuestos a colaborar desde sus diferentes conocimientos en el área de historia. Maestro Ney. Bienvenidos a todos los televidentes a este programa de historia de Colombia. Estamos acá con un lujo de invitados. Tenemos al maestro Tony Paneso, a nuestra Policarpa Salabarrieta, Jacqueline, está Isaías García, el rector del Colegio Bosques de la Acuarela. Estamos en Dos Quebradas, Risaralda, doña Amparo Bustamante, nuestra periodista, y está nuestra amiga que nos maneja toda la parte de protocolo, Nancy Esperanza, y su niño Lucas. Entonces vamos a dar comienzo a una nueva serie con nuestro invitado especial y todos ustedes. Entonces, como va a ser un trabajo especial, voy a darle como una introducción para que usted haga unas palabritas y entramos ya con una introducción con una canción original de una ocarina chipcha. Y ahora les explico qué quiere decir. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Hoy, como de costumbre, en nuestra tertulia sobre historia de Colombia, en un programa muy especial donde realizaremos un reencuentro con los quimbayas, el pueblo ancestral de Risaralda y Dos Quebradas, venido a estas tierras desde el norte del país, profundamente entroncado con la cultura de los zenúes y desplazado por las incursiones de los pueblos caribes. En esta institución educativa hemos querido rendir un homenaje a la princesa Yanúa, la hija del cacique Tucurumbí de la zona de Chinchiná y Santa Rosa, que era el gran señor de los quimbayas a la llegada del invasor Jorge Roledo. Ella no solamente era la hija del cacique Tucurumbí, o gran señor de los quimbayas, sino que tenía un poblado de sus congéneres en la zona baja del Alto del Nudo, cercana a la Badea. Desde la orilla de la quebrada Dos Quebradas hacia el Alto del Nudo eran terrenos de su padre y de su familia, y al lado izquierdo de la quebrada Dos Quebradas y en todo el llano de Dos Quebradas hasta el Alto del Oso y el Alto del Toro eran los terrenos que controlaba el cacique Vía. Estando el cacique Tucurumbí muy avanzado en edad y muy enfermo, fue ella la responsable de llevar la inteligencia para la resistencia entre todos los señores quimbayas, pues se trataba de una protonación de aldeas confederadas. Pero es bueno aclarar que no eran originarios de esta zona, ellos eran originarios del norte y entroncados con el pueblo zenú. Ellos habían desplazado aquí a las poblaciones más anteriores y por eso tenían un gran litigio político-militar con los carrapas de la zona de Irra, que a la postre significó que esta tribu feroz se aliara con Robledo en la lucha por controlar el territorio de los quimbayas.
Entonces, como vemos, su territorio es un territorio extenso que comprende todas las dos márgenes del río La Vieja, va hasta la zona baja de Toro, el actual Toro Valle, Anserma Nuevo. Allí, en la parte alta de la cordillera, lindaban con el terreno de los Chocoes y los Cognados. Entonces, no fue un impedimento para que hasta el año de 1601 todavía pudieran hacer alianzas militares. Lo que quedaba de remanentes de su población hicieron un gran levantamiento que terminó con el traslado del poblado de Pereira, llamado Cartago Viejo, hacia la margen del río La Vieja, y con que se trajera desde la actual zona del Cairo Valle, el poblado de Toro, también a las márgenes del río Cauca, para fortalecerse, ya que por el río Cauca podían traer los suministros desde la provincia de Popayán. Esa es más o menos lo que tenemos aquí, un homenaje a la princesa Yanúa, una remembranza de lo que eran sus kioscos, sus viviendas, su abundancia en aguas, en bosques y sobre todo en bosques de bambú. Muy bien, amigos, ahí está entonces ese pequeño recuento y como lo dice el maestro Isaías, pues un homenaje a esa tribu que nos antecedió en el uso de este territorio tan bonito y que nos deja su legado. Para completar este pequeño pero sincero homenaje está nuestro panelista también y colaborador de este programa, Tony Paneso. Buenos días, señores televidentes. Estoy aquí muy emocionado porque pues, esa mística y ese calor humano y esa ardentía que le pone nuestro gran amigo Ernei a estas charlas y a esta cátedra que se inicia prontamente en el país. Entonces me he dado pues a la tarea de colaborar con el Instituto de Historia Bolivariana de Pereira y he compuesto 30 canciones para ese fin. Ahora bien, vengo ahora a declamarles, porque esta canción pues, no la tengo todavía grabada, una canción que es en homenaje precisamente al indio. Entonces dice así: Indio, en cosmogonía mi hermano mayor. Un indio es un ángel uncido a la tierra, de la misma greda de todo señor. No obstante su esencia, de todas maneras, le dan como al negro bajo escalafón. Indio, tu cuerpo macilento está hecho de tierra, porque polvo es esencia del mismo elemento, y el aire que nutre tu vida y entera la esfera, auspicia tu respiro, que está hecho de viento. Indio, tu mente fulgente está hecha de luz, y es sol de tu entorno de paz, esperanza y fulgor, igual al tic-tac del reloj de tu arteria teñida de azul, percusión del corazón y este ron primoroso de amor. Indio, tu alma tan bella está hecha de estrellas y es centro galáctico de microuniversos de comunidad, logrando amalgamas de faunas y biomas que enseñan que el equilibrio nace de tu espíritu, fruto de eternidad. Indio, la madre natura reclama tu calma y tu aliento. Quiere el equilibrio del clima de nuestro pequeño universo, que está en armonía con pedagogía de tus sentimientos, en rimas y arpegios que la Pachamama anhela en su verso. Muy bien, felicitaciones, un aplauso para Tony, esa excelente declamación. Seguimos entonces con la presentación de nuestros panelistas y vamos a preguntarle a Nancy. Nancy, ¿desde dónde estamos emitiendo? Y bienvenida al programa. Buenos días, muchas gracias primero por compartir con nosotros este rato de historia, música y cultura. Hoy nos encontramos nuevamente desde Dos Quebradas, es la comuna 10 de Dos Quebradas, Risaralda, Colombia, más exactamente Bosques de la Acuarela. Estamos en el Colegio Bosques de la Acuarela, el cual es líder en el proceso de implementación de la cátedra de historia. Este colegio es académico, tiene 1.600 estudiantes y 4 sedes diferentes. Este año el colegio cumple sus bodas de plata.
nuestra periodista Amparo Bustamante. Bueno, muy buenos días, Amparo y todo el equipo de trabajo que está en este momento en esta preciosa estancia que es el Bosque de la Acuarela. Agradece a ustedes algo bien importante, su sintonía, su seguimiento y sobre todo algo bien importante, sus aportes en los comentarios. Bajo la égida de la cruz y la espada, tierras albas, indios primitivos, un acta de fundación. Eso habla de la primitiva Cartago que en algún momento, como ciudad antigua, escribió de ella Fernando Uribe. Y don Juan de Castellanos, que yo sé que para muchos de ustedes son personas reconocidas en cuanto a la historia, dice: tierra buena, tierra que pone fin a nuestras penas. Esta verídica historia cuenta dónde está hoy la ciudad de Pereira, primitivamente llamado Caserío de Cartago, y nada más y nada menos que por el mariscal Jorge Robledo, que tuvo una gran visión sobre ello. Traduciendo al nuevo castellano el romance que el autor emplea para narrar esta historia, dice: la ciudad de Cartago está situada a 14 leguas de Santa Ana. Se refiere a Anserma, hoy llamada Anserma Vieja, donde los términos de una y otra, que son un brazo del río Grande que sale a Santa Marta, el río Cauca, dícese de la provincia donde está la ciudad de Cartago. Quimbaya está arrimada a una sierra muy grande, nevada, es tierra buena y muy sana, no hay ciénagas ni negadizos. Está la ciudad asentada entre dos ríos, posiblemente llamado Otún y Consota, asiento muy llano. Hay en esta provincia más de 80 caciques. Es parte de lo que el compañero aquí presente nos ha hecho una primera remembranza. ¿En razón de qué? ¿Por qué tenemos a estos caciques impuestos entre nosotros? Porque forman parte de nuestra raza, de nuestra etnia. Esta provincia tiene mucho que ver, porque dice que sus indígenas trabajaron durante muchos años el oro, la plata. Dicen aquí que en algún momento ellos bebían en vasos de oro. Era tan supremamente fino el material y tanta la abundancia que ellos por eso atrajeron ese punto tan especial del llamado dorado. ¿Recuerdan? Los conquistadores españoles se les nublaron la mente cuando escucharon que aquí los indígenas bebían en vasos de oro. Y eso nos hace recordar cosas tan espectaculares como el del famoso Tupac Amaru, 1768-1871. Saltamos de un lado a otro porque es indígena, sencillo y llanamente lo es. Ese líder revolucionario del Perú se llamaba José Gabriel. Ese es el nombre correcto de este varón. De Tupac Amaru. Ajá. José Gabriel Condorcanqui, y nacido en Tumbusaca, descendiente del Inca Felipe Tupac. Los incas tenían una capacidad impresionante de jerarquía y por lo tanto el zar, el emperador, el rey, era el inca. Por ese punto se dice que él estudió, de acuerdo a esa época, estudió con los jesuitas, nada más ni nada menos que en Cusco, y luego se dedicó a una cosa muy sencilla pero muy hermosa, las labores de arriería. En el 76 presentó una petición formal para que nosotros, en ese tiempo, representados por ellos, fuéramos liberados del trabajo obligatorio de las minas, tal y como ustedes pueden ver en esta recreación de pequeñas muestras fotográficas. Como la audiencia de Lima se negó, encabezó entonces la insurrección popular más grande que haya visto la historia del virreinato y se convirtió en ese tiempo ¿en qué? En un caudillo de la rebelión india que luchaba contra los excesos del gobierno de los españoles. Se autoproclamó Inca. Recuerden que Inca para ellos era como el rey. Y cambió su nombre por el de Tupac Amaru. Después de ganar una batalla contra las tropas españolas, intentó llegar a Cusco, pero él y su movimiento fueron derrotados. Tupac Amaru desafortunadamente pagó con su vida su rebeldía, pero fue una rebeldía cierta, consciente, así como lo fue Acoalongo y así lo han sido muchos otros. Por eso es muy importante conocer las raíces indígenas, que corren por las venas de Amparo, pero también corren por las venas de todos nosotros que somos parte de esta América, América del Sur, América, desde arriba, desde Alaska hasta la punta de abajo de lo que llamamos Ushuaia, que es la ciudad más extensional que tiene el continente americano.
Bienvenidos entonces para que sigamos deleitándonos con toda esta literatura, con todo este paisaje y con toda esta música que hoy hacemos a los indígenas que son nuestros ancestros. Hoy vamos a colocar algo especial en un acetato y vamos a hacerle un homenaje a nuestros indígenas. Les voy a colocar una canción de una ocarina chipcha. ¿Qué es una ocarina? Ocarina es una vasija de barro con 3 orificios y es instrumental. Y los indios tocaban con ese instrumento. Y lo que vamos a escuchar es una grabación que se hizo en 1950 de una ocarina chipcha. Escuchémosla. Cuyo mensaje nos trae esta melodía deducida de una ocarina chipcha. El historiador y antropólogo Luis Duque Gómez define en un gran rasgo la clase de gentes que habitaron nuestro país antes de la llegada de los españoles. Al final de sus palabras se escuchará un toque de los indios guambianos de sugestivo acento incaico. Hace cerca de 5.000 años, nos dice la arqueología, arribó el hombre americano al territorio de la actual Colombia. En pequeñas colonias se estableció a lo largo de las tierras bajas del Caribe y en los litorales del Pacífico. Las conchas del mar y algunas raíces comestibles le sirvieron de sustento en aquellos remotos tiempos. Fue aquí donde se ofreció a su vista por primera vez la imponente majestad de la montaña andina y su compleja ecología. Surcando nuestros grandes ríos, se desplazó posteriormente hacia la tierra adentro y alcanzó las faldas cordilleranas y los valles interandinos. En contacto con la opulencia de la naturaleza tropical, descubrió y domesticó numerosas plantas y perfeccionó el cultivo del maíz y de la papa, 2 productos que hoy sacian el hambre de vastas poblaciones del mundo. Y aprendió a modelar la arcilla, creando así la industria alfarera más antigua conocida hasta ahora en América. Descubrió y benefició los yacimientos de platino, un metal que solo se identificó en Europa en las postrimerías del siglo XVIII. Trabajó el oro en frío y rebajó su punto de fusión al mezclarlo con el cobre para facilitar la confección de la suntuosa joyería que ornaba sus cuerpos y dignificaba a sus mandatarios. Empezaba a crear los grandes estados con formas complejas de organización política y social en los altiplanos fríos del Oriente, cuando lo sorprendió la conquista y dominación de los ibéricos en el siglo XVI. Ya desde antes de la era cristiana. Entonces, ahí ya les hice un abrebocas de la parte histórica, de que estamos hablando ya de la parte de historia y de la parte de lo de nuestro amigo Isaías. Ahora sí ya lo dejo porque él quiere hacer una acotación sobre el tema y sobre lo que escuchamos de la ocarina. En el municipio de Dos Quebradas, en la vía que conduce al sector de Frailes, conocido históricamente como Los Frailes, tenemos un barrio llamado La Ocarina. Eso también es una punta importante porque estamos hablando de una zona de importantísimo valor estratégico tanto para los pueblos quimbayas como para los invasores españoles. Realmente fueron las primeras tierras que se repartieron desde el Alto del Toro hasta la zona de la Badea, en lo que se denominaba por aquella época fanegadas de tierra. Así es como dicen los cronistas que en la margen derecha del río Tun, la actual jurisdicción de Dos Quebradas, del antiguo puente hacia arriba, colindando con el ejido, se adjudicaron 50 fanegadas al gobernador Pascual de Andagoya. Estamos hablando del puente hoy sobre el río Tun que llamamos el sector de San José,
o de los charcos de San José, y de ahí hacia arriba entonces hasta los nacimientos, o mejor hacia el acueducto de Pereira. Toda esta zona hacia Dos Quebradas se le adjudicó al gobernador Pascual de Andagoya. De allí hacia abajo le adjudicaron una estancia a la Orden de la Merced. Estos eran una orden religiosa que competía con los franciscanos por aquella época, y de ahí viene el tema de que el sector alto de Dos Quebradas se le haya llamado el sector de los frailes. En realidad ellos nunca pudieron construir un convento allí, porque a pesar de tener el terreno adjudicado, las intrigas de la otra comunidad rival de los franciscanos no permitieron que finalmente la corona española les diera el dinero y lo que llamaríamos la financiación para establecerse definitivamente en lo que hoy es Dos Quebradas. Por lo tanto, el tema de que haya habido unos monjes establecidos en la parte alta de Dos Quebradas se queda solamente en la adjudicación de unos grandes terrenos que se les hicieron inicialmente, pero de los cuales ellos no pudieron hacer una explotación real. Más hacia el sur, río abajo, obtuvieron otras estancias españoles como Juan de Carrás, Martín de Arriaga y Giraldo, y hacia el norte, inmediaciones del casco urbano actual de Dos Quebradas, cerca del camino que iba al pueblo del Cacique Vía, le establecieron otras 20 fanegadas al español Juan Ruiz de Noreña. Vemos así como todo el terreno que nuestros quimbayas habían desmontado y que tenían convertido en terrenos de labranza fue siendo adjudicado a los españoles, y los indígenas que no fueron esclavizados o que no fueron asesinados, algunos de ellos en pequeños grupos cogieron el camino del Alto del Nudo hacia atrás para ir a refugiarse en las montañas de la actual Marsella. De esta manera, los indígenas que fueron quedando estaban esclavizados en lo que se llamaba posteriormente las encomiendas. También para ese tiempo empezaban a llegar a nuestro territorio, tristemente, los cargamentos de esclavos procedentes de Guinea, sobre todo pertenecientes al pueblo yoruba, y vemos en su trasegar por esta región como el nombre del río Tun es un nombre eminentemente africano, puesto que los españoles proscribieron de tal manera el nombre original del río, porque era la vena del territorio donde se les estaba haciendo resistencia. Entonces, cantidades de esclavos fueron llegando a Cartago, sobre todo después del traslado, porque las haciendas ganaderas y los cultivos de caña requirieron mucha mano de obra, que entonces los portugueses empezaron a suministrar a todos estos señores esclavistas. De ahí algunos apellidos que tiene nuestra población afrodescendiente provienen de estos primeros esclavistas de Cartago, como el caso de Rentería. Sí, bueno, recordemos algo. De los indios de las Américas se aprendió el mundo normal, a conocer la planta que nosotros hoy llamamos semilla india o maíz. Los indios creyeron al principio que el maíz había sido dado por sus dioses, y diferentes tribus tenían diversas historias de cómo esto sucedió. Dice aquí la leyenda de la América del Norte, en cuanto a la parte indígena o india, dice: una vez el Gran Espíritu bajó a la tierra en forma de mujer hermosa. Le rindió el sueño y cuando despertó anduvo a través del país. Plantas útiles empezaron a crecer a su alrededor, y donde quiera que ella ponía sus pies o tocaban la tierra aparecían ondulantes tallos de verde maíz. Y las leyendas indias en la América del Sur, precisamente donde estamos, una vez cubrió la tierra una gran inundación, y dos hermanos pudieron salvarse subiendo a la cima de la montaña más alta. Cuando las aguas empezaron a descender, miraron hacia donde podían encontrar alimento, pero no fue en vano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se estaban muriendo de hambre. Algunos loros vinieron con alimento, oígase bien la leyenda, algunos loros vinieron con alimentos y una bebida extraña, hechos precisamente de maíz, y cada día volvían y alimentaban a los hombres de esa manera. Es leyenda. Al fin los hermanos cogieron a uno de estos loros, que se transformó en una muchacha india, y esa muchacha de espíritu les enseñó a cultivar y a usar el maíz. Todo eso que ustedes y nuestros queridos compañeros
panelistas están dando a conocer es la trayectoria de lo que trabajamos con la parte indígena, con los indios. Y queremos hablar de alguien que de pronto ustedes lo han oído nombrar mucho, el famoso cacique Turmequé. Nuestro historiador e investigador estuvo en días pasados por allá y trajo unas fenomenales fotografías. De pronto dejamos aquí a conocer algo de esa presencia de este hombre, cual imagen preciosa nos da. El hecho de que era un hombre de una presencia impecable. Y les voy a decir por qué. Primero que todo, él se llamaba Diego de Torres y era el hijo de un conquistador y pretendía el liderazgo, o sea, el cacicazgo, e hijo de una hermana del cacique anterior. Se dedicó siempre a escribir y a trabajar. Y es más, dice allí que él entró en Tunja a tener una refinada educación hispana con todos aquellos príncipes amerindios. Aprendió allí, óigase bien, administración, derecho, teología, matemática, lengua hispana y medicina. Y siempre logró lo que quería, su cacicazgo. Por eso se le conoce hoy como el cacique Turmequé. Vale la pena que entendamos que por nuestras venas no solamente corre sangre española, sino que hay una muy especial mezcla con la parte de los negros que en buena hora llegaron para superar en alguna forma al indio. ¿Qué pasó con el indio? El indio tenía una constitución física muy distinta a la de la persona de negritudes y ellos vinieron a fortalecerlos, como decía nuestro compañero ahora, a esa parte esclavista que traían los negros para que reforzaran el trabajo de tierras y de minas y de muchas cosas que se dieron en ese momento en nuestras tierras. Por eso es muy importante entender indígenas, cimarrones, que ahora contamos el asunto, personas de color y sangre blanca, la del español. Hay algo, un apunte interesante del cacique Turmequé. El cacique Turmequé nació en 1549 y murió en 1590. Entonces, analicen un indígena, imagínense, de esa época, que tuvo el placer de estudiar con las personas, o sea, con los españoles de la época y ponerse a la par de ellos. Y lo más interesante no es eso, que se preparó académicamente para él estar a la altura. A la altura de ellos. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué opinas de eso, Isaías? De ese tema de un indígena que se educó prácticamente con los españoles, que se educaron en Tunja. ¿Cómo te parece esa historia, Isaías? Fabulosa. Tenemos en América varios casos de indígenas que aceptaron la cultura española, lograron manejar muy bien su idioma y algunos de sus saberes y fueron líderes de sus propios pueblos ya muy entrada la conquista, iniciando la colonia. Bueno, pedimos un poquito de excusas, amigos, porque estamos transmitiendo en vivo, pero como siempre en esta época de pandemia, pues muchas personas salieron a rebuscarse y está en este momento pasando el señor de los tamales. Nos está antojando para adelantando el almuerzo. Entonces, hay algo interesante también en lo del cacique Turmequé. Él se preparó, estudió en Tunja e invitó a su cacique, compañero de viajes y alrededor del cacique de Tibasosa. Pero desafortunadamente el cacique de Tibasosa no tenía recursos económicos y le dijo, ¿por qué no nos vamos para España a estudiar España? Y el cacique de Tibasosa no tenía dinero y este señor se fue para España. Imagínense, estamos hablando de 1550. Y el hombre ya comenzó a tener problemas con la Real Audiencia de la época. ¿Por qué? Porque comenzaron la Real Audiencia a extorsionar y sacar a los indios de su territorio de Turmequé y sus alrededores. Entonces, él viendo que ese hostigamiento de los españoles, dijo, me voy a ir a España a hablar con el rey. Imagínate, con el rey. Y se dedicó 19 años escribiéndole al rey cartas. Todos los días le escribía una carta. Hasta que el rey, viendo esa insistencia, 19 años lo atiende. Y cuando lo atiende se sorprende
de que cuando lo entrevista, esa destreza de ese señor para manejar los caballos, y es tan hermosa la historia que se quedó como picador de caballos del rey. Imagínate, se quedó cuidando los caballos del rey, y lo más importante, que es algo que tenemos que destacar, no fue Camilo Torres el del Memorial de Agravios, es él. Es cuando el rey lo recibe, después de 19 años, ahí nace el famoso Memorial de Agravios, porque se demoró 19 años escribiéndole al rey. Entonces, eso es una historia hermosa. Luego ya la coge Camilo Torres en 1809 y la organiza al acomodo de él. Entonces, el verdadero pionero del Memorial de Agravios se llama el famoso cacique Turmeque. Es un aporte que le coloco a ustedes. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque me gustaría que ustedes opinaran, porque esto no quiero que se vuelva una tertulia sosa, aburridora, no. Ustedes quiero que opinen. ¿Qué opina de eso, Amparo? Bueno, hay algo bien importante en lo que llaman las descendencias que nosotros tenemos hoy por hoy. Hablar de estas personas, hablar de la cacica gaitana, hablar de los quimbayas, hablar de toda esta población nos indica que nos estamos encontrando con nuestros ancestros. Y si usted y yo no conocemos ancestros, difícilmente entenderemos qué son todas estas explicaciones maravillosas que hay en cartelera precisamente. Esa cartelera les muestra a ustedes uno a uno cómo se han ido transformando las vías. Y las vías de Colombia no se transforman simplemente porque hayan ingenieros y arquitectos. Los ingenieros y arquitectos de tiempo atrás fueron los indígenas. Fueron las mismas personas que estaban haciendo trabajo a través de las recuas, de las mulas que abrían camino de paso fuerte, camino donde prácticamente un terreno a otro podía demorarse hasta 2 días para recorrer escasamente un par de kilómetros o 3. No es sino que subamos aquí a la famosa La Pastora y subamos del Cedral hacia arriba, de donde está la cuestión de Linderena hacia arriba, y tendremos más o menos 4 horas seguidas de camino a pie, por puro camino de penetración, y las bestias tienen que llevar atrás los equipajes de las personas que quieren subir arriba al refugio de La Pastora, cerca de donde queda la laguna del Otún. De manera que nosotros tenemos mucho por qué reconocer qué es Otún, qué es Consota, qué es La Vieja. ¿Saben ustedes por qué le dicen La Vieja al río de allá abajo, donde ustedes comúnmente la ven allí pasando por Cartago? Porque fue que una vez encontraron una señora tan supremamente vieja que parecía un espanto. Y dijeron, vea, este río se tiene que llamar así como se mantiene esa señora de arriba abajo. Es una viejísima. Y por eso reciben ese río. La Vieja. Le tienen muchos agüeros y también le tienen muchas leyendas. Vale la pena que estudiemos todo lo que estamos viviendo en esta hora. Y eso lo están viviendo los niños, lo están viviendo los mayores, y tenemos que hasta el viento nos hace juego aquí tumbándonos el trabajo. Pero estamos muy contentos y queremos que personas como ustedes nos escriban. Alguien me dijo de una manera muy jocosa, oiga, doña Amparo, ¿usted dónde se sacó eso de alfonjaina? Eso no existe. Sí existe. Lo busqué castizamente y dice jofaina. La alfonjaina la hacen los, digámoslo así, los indígenas y las personas que de pronto hacen modismos españoles. Pero eso y la palangana eran términos que se utilizaban en tiempo atrás para usar las vasijas en las cuales las personas hacían su arreglo sanitario de lavarse su carita, lavarse su cuerpecito antes de pronto meterse en una tina. De manera que las cosas han ido teniendo ciertos progresos. Vale la pena recordarle que sí hay la palabra jofaina, que hoy le decimos alfonjaina, pero es un término, digamos así, una especie de modismo muy particular nuestro. Claro que sí, vale, por eso, Libertador. ¿Quieres opinar algo sobre el tema? No, quería hacer una nueva nota sobre la resistencia de nuestros indígenas, porque nos enseña la historiografía oficial que el pueblo de los quimbayas era un pueblo muy pacífico y que fueron como mansas ovejas al matadero, lo cual yo quiero resaltar que no es cierto, que a pesar de la gran superioridad de armamentos de los invasores, ellos se siguieron resistiendo. En el llano de Vía
donde se le permitió seguir gobernando por muchos años al cacique Vía, se habían, por orden de los españoles, reagrupado un buen número de remanentes de otros poblados indígenas destruidos por los españoles, y para el año de 1603 existió en este agrupamiento un indio de nombre Chapacué, importantísimo nombre en el estudio de la cultura de nuestros quimbayas. En este llano de Vía, por esta época, los indios construyeron un bohío en un sitio muy apartado, probablemente hacia el Alto del Oso, y allí un indio muy ilustrado de nombre Nabsecada empezó a predicar, Nabsacada o Nabsecadas, empezó a predicar algo así. Predicaba entre sus indígenas, decía: lo mismo es lavar sus hijos en la quebrada que echarles agua del padre de la doctrina, refiriéndose a la doctrina cristiana. Que no se confesasen con él porque él solo lo hacía para saber sus pecados. Y pues porque era un hombre como ellos, ¿cómo se los iba a perdonar? Que si querían que muriesen todos los españoles, les hurtasen los frenos de los caballos y durmiesen tal noche que él señaló, 2 indios en cada aposento de sus amos los españoles, que él se pondría en la plaza y dando un gran silbo, que todos oirían, matasen a sus amos. Vemos entonces nosotros cómo todavía en 1603 la resistencia del pueblo quimbaya está viva y continúan las incursiones, sobre todo contra la población o la cabeza de playa que llamarían los militares en este territorio, que era el poblado de Cartago Viejo, hasta que definitivamente con la ayuda de los pijaos logran que los españoles abandonen este territorio por muchos años y se desplacen a la desembocadura del río La Vieja, en lo que conocemos el actual Cartago. Entonces quería hacer esa nota, como la hice al principio, sobre la necesidad de profundizar en la resistencia y en el amor a la libertad que tenían nuestros indígenas. Hay un aporte que es importante, que quiero aportarles ahora en una explicación técnica del término Pachacué. ¿Qué es Pachacué? El vocablo Pachacué viene de cosmos, tiempo y espacio. En su idioma se llama Puquina o Pacuas, o P-A-Q-A-S. Significa cosmos. En la parte material significa tiempo. Y en 1603, a lo que se refería Isaías, en un pueblo llamado Vía, a media legua y media de la ciudad, está la encomienda de Gaspar Dávila. Y se le aparece el demonio en figura humana, o sea, su esposa Inés, que es la esposa de Pedro Pachacué, porque él no se llamaba Pachacué, sino que tenía un nombre, se llamaba Pedro, cacique de la región de los Quimbayas. Y luego se le aparece Diego Robajo, cacique del pueblo, y otros caciques cercanos, que ya se dieron cuenta de la parte a que había aparecido. Entonces ya querían ellos saber el chisme, qué era lo que había pasado, y hablan de la aparición. Y ahí viene la historia de que el significado es estrella caída. Y lo más lindo es que este texto bibliográfico es de Fray Pedro Simón, en las Memorias Históricas, tomo 5 y fuente de investigación histórica. Entonces, ahí les estoy dejando esto como un abrebocas y ahora les vamos a explicar qué es Pachacué, dónde está situado, y les voy a hacer un homenaje a nuestros indígenas con una canción incaica que se llama Sentimiento Indio. Qué buen panel eres.
pareció el tema y quiero que hagamos como una especie de ¿cómo les pareció el tema, Tony? Tú que eres músico, ¿cómo te pareció ese tema tan hermoso dedicado a nuestros indígenas? El tema es muy bello. Ahí y sobre composiciones sobre los indígenas realmente no son muchas, ¿no? Ahí precisamente quiero, bueno, un poco fatigado porque estaba volteando aquí con Policarpa, dando una demostración de esa fusión entre los aires musicales nuestros y un poco son valses europeos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente un gran amigo, nuestro gran el maestro Álvaro Dalmar, el arquitecto Dalmar colombiano, a él lo quería mucho porque la carrera fulgurante de el gran Alfredo Sánchez Luna, venezolano, se hizo a raíz de una canción que le hizo el maestro Sadel a él, que es Lágrimas. Pero él cerró su ciclo vital en el año 1969 en la ciudad de Medellín, grabando desde el Pablo Tobón Uribe una canción bellísima, lastimosamente no se conoce, ¿no? Fue grabada ahí en el teatro, se llama Indio Soy, una canción bellísima, preciosa. Entonces, no, pues de esto, que hablar de esta canción ¿cómo es? Indio. Sentimiento indio, de nada menos que la orquesta incaica. Es una hermosura. Bellísimo, precioso. Sí. Entonces, ahí me acaba de hacer una anotación Isaías, y haga lo que tú me contaste ahorita para que los televidentes se enteren, ¿no? Lo de la historia de que Nabsecada era un chamán, ¿no? Y lo de vía, que la gente no sabe que ese término vía queda uno como perdido y que es vía. Entonces ahí va a explicar un pedacito de eso para que nos ilustremos. Corriendo los años 40 del siglo XIX, irónicamente el conquistador Jorge Robledo es asesinado por los propios españoles muy cerca de donde el cacique Tucurumbí lo había recibido con gran hospitalidad y con grandes presentes, incluyendo al parecer un vaso de oro bastante grande. Muerto el cacique Tucurumbí, su cacicazgo recayó en el cacique de Vía, que era el cacique que es el actual llano de Dos Quebradas. Y dado que los españoles, al reagrupar a muchos de los indígenas en esta zona, le permitieron ese cacicazgo durante un tiempo más, un descendiente de este cacique de Vía, para el año de 1603, estando muy anciano y muy enfermo, va tomando la vocería este chamán, a pesar de que, como sabemos, la mayor parte de los chamanes indígenas, por los conocimientos ancestrales que tenían y en su afán de destruir cualquier rastro de la cultura autóctona, habían sido asesinados por los españoles. Este Nabsecada empieza entonces una predicación de manera secreta, muy probablemente en horas nocturnas, en un kiosco que lograron construir muy en lo profundo de los cañaverales o de los bosques de bambú, al parecer hacia el Alto del Oso, que era la zona más montañosa que teníamos. Entonces, este Nabsecada fue muy cercano al indígena cuyo apellido ha trascendido, que es el indígena Pachacue, pero que, como dijo aquí el compañero Ernei, él tenía un nombre ya españolizado, se llamaba Pedro, ¿no? Pedro. Y Pedro Pachacue se mueve entonces no solamente en el llano de Vía, sino también en el territorio de Consotá, y por eso nosotros vemos cómo la resistencia se hace muy fuerte en estos años, incluyendo la alianza con el pueblo Pijao, que sí eran un pueblo más guerrero, un pueblo mejor armado, y es esa alianza la que va a determinar que una vez se sucede la última incursión sobre el poblado de Cartago, en la actual Pereira, pues entonces los pobladores sobrevivientes deciden trasladarse con la venia de las autoridades del virreinato, deciden trasladarse
a lo que hoy es Cartago. Por eso la ciudad de Pereira simplemente es un repoblamiento hecho muchos años después por pobladores del mismo Cartago Viejo que estaban ahora asentados en las márgenes del río La Vieja. Listo, entonces ahora sí les voy a hacer una explicación técnica donde está ubicado Pachacue, porque es importante que la gente sepa esa parte. Este es un mapa de la época de 1635, y esta era lo que era en ese momento América. O sea, este es un mapa del Agustico Dasi de la época. Miren qué hermosura, y aquí está la explicación técnica de, acá dice muy claro, ahí explica bien lo que quiere decir. Este es un mapa más moderno, ya de la época, 200 años. Este eran los caminos de la época. Mire ese camino que estamos hablando, ¿sí? Está ya la ubicación geográfica, está situado Pachacue en un sitio cerca a Pereira. Aquí está Pereira y Pachacue está situado en esta parte, y ahí en Pereira hay un sitio que se llama El Manzano, y hemos descubierto una casa por donde está la historia del cacique Pachacue, y por coincidencia del destino Bolívar pasó por ahí en sus últimos años, en 1829. Esto fue un evento que hicimos hace 2 años, y la casa la construyeron, la casa se cayó ya prácticamente, y cuando pasó la pandemia prácticamente se cayó. Entonces estamos mirando a ver cómo la podemos reconstruir. Este es el camino. Muy cerca de esa casa fue encontrado gran parte del tesoro Quimbaya. Sí, imagínate, parte del tesoro Quimbaya. Ese es cerca al Manzano, en un lugar conocido como Corozal, cerquita a O sea, antes Florida, se llamaba Las Delicias y ahora se llama Pachacue. Por acuerdo del Consejo Municipal de Pereira, se acordó cambiar de nombre este sector, y no solamente cambiarlo de nombre, sino también cambiarlo de comuna, como un homenaje a nuestros ancestros quimbayas. Lamentable que gran parte del tesoro quimbaya descubierto en esta zona repose en los museos españoles, y las pretensiones del gobierno colombiano de repatriarlo pues sigan grandes vericuetos de la jurisdicción internacional, que pues es difícil pensar que pueda regresar ese patrimonio a nuestro país. Sin contar, Isaías, pues el tesoro que está perdido, que afortunadamente lo fundieron y lo mezclaron ya en oro comercial, sino es el que se puede recuperar, que está en los museos. Y hay algo interesante, que está esto es la historia de Cartago. Y aquí está nada menos que, aquí está llegando Jorge Robledo, y aquí están los indígenas. Esto es un cuadro que está muy hermoso en un sitio histórico de Cartago. Acá también hay otra parte histórica de explicación técnica de dónde está situado Pachacue. Mire qué hermosura, está Pereira acá está situado Pachacue, que está prácticamente en límites entre Quindío y Risaralda. Y ahí prácticamente está parte del camino nacional por donde cruzó Simón Bolívar sus últimos momentos, porque Bolívar viene de Finlandia, coge Finlandia, llega al río Barbas, y del río Barbas pasa a este sitio que se llama El Manzano, y llega a Pachacue, lo que es Las Delicias, para llegar allá. Mire, aquí está más explicado el mapa, más técnico. Este es el mapa cuando Bolívar viene del sur, viene la explicación toda técnica, cuando llega a Pachacue y llega a Bogotá. O sea, es más o menos una explicación más o menos técnica de lo que pasa es que el viento nos está haciendo aquí una mala pasada. Pero eso no importa, lo importante es esto. Entonces les voy a dar una explicación con una serie de preguntas, respuestas, que vamos a comenzar a trabajar, de una pregunta que les voy a hacer a ustedes sueltas, que se va a llamar ¿cuál fue la ruta de la sal en lo que es hoy Pereira? ¿Tú qué opinas de eso, Isaías? Pues ellos nuestros indígenas explotaban desde tiempos remotos, mucho antes de la llegada de los invasores españoles,
lo que llamamos los salados de Consotá o Consota. Pero se sorprendieron los españoles al encontrar un método de refinamiento de la sal completamente autóctono, pues lo hacían a través de algo muy similar a alambiques construidos de cañas de bambú. Era un proceso completamente desconocido en el mundo de cómo extraer la sal de las barrancas del río Consotá. Entonces es lo que llamamos el salado de Consotá. El principal sitio de explotación ahora está siendo recuperado por la Universidad Tecnológica. Valga nuestro aplauso para esta acción tan bonita de recuperar la memoria de nuestros ancestros y de recuperar estas explotaciones del salado de Consotá. Era un elemento crucial en el intercambio comercial de los quimbayas. Por eso es bueno señalar que las rutas de comercio de los quimbayas estaban muy bien establecidas y iban por el norte hasta el vado de Irra, donde ya estaba el punto limítrofe con los Carrapas. Hasta ahí, hasta el vado de Irra, uno no alcanza a imaginarse hoy por hoy cómo sería el vado del río sin tener el puente. Tenían otra ruta por Santa Cecilia hacia el Chocó, hacia el río San Juan, no sé, hasta el río Atrato, en donde estaba hasta hace pocos años el ferry de Yuto. Era el vado del río en lo que se llama el puente, ahora es el puente de Yuto. Hasta ahí llegaba la ruta de los quimbayas y era el punto de intercambio con las tribus del actual Chocó. Tenían entonces ellos muy bien delimitadas las rutas de comercio, y como dije al principio, se trataba de un pequeño protoestado, porque era una federación de poblados y de tribus que se reconocían casi que en igualdad de condiciones. Por eso nosotros vemos como en lo que se ha podido recoger de su historia, hacían unas asambleas de caciques de todo el territorio quimbaya, reconociendo que el cacique mayor, por supuesto, era el gran señor de Tucurumbí. Qué bueno entonces recordar algo importante. Hablábamos de oro ahora, con la cuestión de que los españoles se llevaron una gran cantidad de oro de nuestro entorno patrio, que el oro se consideraba tan supremamente importante que nosotros en nuestro primer análisis de la plata, de lo que llamamos el dinero común y corriente, no sé si ustedes recuerdan que el primer billete que sacó Colombia decía peso en oro, un peso en valor oro. O sea que era lo mismo que había en ese momento en reservas del Banco de la República. Ese era el valor real de ese peso que estaba en ese entonces. Tenemos que recordarlo porque no podemos perder la idea que hoy hay nacionalista o no sé de qué naturaleza que nos trae otros detalles. Pero quiero recordarles con la cuestión de la ruta de la sal, que la sal fue el primer forma de intercambio monetario que hubo en el mundo entero. Esto viene desde la prehistoria, atrás la sal en algún momento fue el dinero constante y resonante de muchos lugares del mundo. Y esa ruta de la sal, que hoy nosotros fue considerado como el camino de las Incas, que estaba conectado con Perú y con Quito, dice que en algún momento nosotros tuvimos como el llamado Camino del Quindío. Ustedes han oído nombrar caminos reales, yo creo que sí, más de uno ha dicho, ay, mire, por allá hay una cosa que se llama camino real. ¿Saben ustedes que esos caminos reales fueron formados por la ruta de la sal? Porque ellos tenían la capacidad de hacer algo bien importante, dejar señales en el paisaje, en el camino real, por donde tenían que volver a pasar, porque el sistema del bosque era demasiado encumbrado, había demasiado selva dura y era muy difícil poder entender que yo no tenía en ese momento ni la guía de una estrella ni nada por el estilo, pero tenía que empezar a hacer quiebres en en los ropajes de los árboles para decir, vea, por aquí pasamos hace unos 2 días, de ahí está quebrado el paso que dejamos organizado. Ese que está allá que quebramos y lo pusimos, por ahí pasamos hace 2 días. Entonces, ese camino real, que es cubierta de todo oriente a occidente, nos permite hoy encontrar que llegamos a los 2 más hermosos ríos de Colombia, el Cauca y el Magdalena.
Ahora mencionaban el Atrato, uno de los ríos más caudalosos del mundo, y en donde dice que allí, en el antiguo Cauca, se hizo entonces establecimiento de un grupo, de un asentamiento rebelde que siempre dijo, ¿por qué tenemos que dejar que nuestros caminos sean utilizados por otros sabiendo que nosotros fuimos los que los creamos? Nosotros somos los dueños, nosotros estamos pasando por aquí años atrás y sabemos por dónde tenemos que hacerlo. Por eso hoy en día un guía turístico debe conocer todos esos aportes para que cuando vaya con los paisajes a darle a los pasajeros toda la información del asunto se puedan dar cuenta del asunto. Óigase bien, los cargueros que en ese entonces cargaban la sal y todo lo demás eran jóvenes mestizos que llevaban a su espalda en sí alrededor de 8 horas diarias, un trabajo de 240 a 280 reales en pago, pero que sus verdaderos bultos, como nosotros lo sabemos, tenían 4 arrobas de peso en sus hombros. Estos hombres eran jóvenes mestizos, mezcla del español y el indígena. Bueno para saberlo, esa ruta de la sal, cómo nos comunicó y cómo nos sacó algo más. Una pregunta, ¿quién estuvo ahí? Sí, yo conozco una estatua muy bonita que se llama La Gaitana, eso queda en Neiva, pero yo quisiera saber la historia de La Gaitana. Dame un segundito, Amparo, antes de responderle la pregunta a Nancy de la historia de la gaitana, vamos a hacer una pequeña explicación también, porque vale el aporte en estos momentos de historia que estamos reviviendo. Fue tan importante la sal, como lo mencionaba Amparo, que fue el primer medio de intercambio que se conoció. De hecho, entonces, a las personas se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. Salario es decir, el pago que me dan por mi trabajo. Entonces, en esa época se le pagaba al señor con sal. Y fue muy tergiversado y el término se fue tergiversando. Entonces resulta que veíamos a una persona con un gran bulto de sal. ¿Qué quiere decir? Que le habían pagado muy bien, que llevaba muy buen capital. Que era un pago, el berriondo de bueno que llevaba el señor, un capital ahí grande. Pero empezamos a ver la gente con muchos bultos y ya se nos tergiversó la expresión. Y le decimos que una persona que lleva un bulto muy grande es muy salado. Pero si ser salado en esa época era ser bueno porque llevaba mi gran capital al hombro y llevaba un bulto de sal que lo podía retribuir y lo podía volver dinero, o lo podía intercambiar por los otros bienes o servicios que necesitaba. Ahí está, Chucho, desafortunadamente el detalle que hoy esotéricamente le decimos a la persona que tiene problemas, situaciones difíciles, es que usted tiene un bulto de sal, está cargando, usted es un salado completo, váyase de aquí. Y la gente se asusta y se aterra. Bueno, vale por eso. Contestémosle a la pregunta a nuestra compañera Nancy Esperanza. ¿Quién fue la cacica gaitana? Creo que más de una persona lo ha oído nombrar. La importancia de esta mujer, porque era mujer, es recordar que ella gobernó los alrededores de Timaná a mediados del siglo XVI, en el 1538, y estaba emparentada con los indios paeses y yacones. En 1538, Pedro Anasco recibe la orden de fundar un asentamiento de españoles en esa región y comienza a hostigar precisamente a esta mujer que tenía el gobierno de sus lugares. Empezó a atormentarlos, porque desafortunadamente hay que recordar con tristeza que todo indio que caía en manos del español era torturado, golpeado, echado, digámoslo así, en un lugar oscuro, frío, y teniéndolo a pan y agua durante mucho tiempo para quebrar su voluntad, según ellos. Y eso mismo se hizo con los negros. Allí comienza a hostigarlos y a atormentarlos, y por eso los indios se rebelan. Y en una de estas jornadas resulta torturado y muerto el hijo precisamente de esta llamada cacica gaitana, lo que hizo que ocasionara la matanza o la venganza a Añasco. Esta mujer se encargó de ejecutar a este hombre en las mismas condiciones que ella recibió de su propia muerte. En 1539, 12.000 guerreros indígenas atacan a los españoles allí en Timaná. Luego se le unen los panaes, los amanos, los pijaos, en un ejército de más de 15.000 guerreros.
Según el relato del cronista Fray Simón, quien en 1626 esos indios digámoslo así, se unieron con otros, quedándose en este momento a nivel de los mejores guerreros de ese tiempo, y que hicieron que desafortunadamente se consideran que ellos eran los hombres y mujeres más sangrientos de las batallas que se dieron. Pero fue enseñanza desafortunadamente de españoles con nosotros. Gaitana significa, ¿saben ustedes el término que significa? Gaita, o sea, gaite significa pareja. Ella sabía bailar, danzar de manera espectacular. Su imagen en más de una persona se conserva como una mujer de esbelta figura, una mujer que sabía plasmar en sus movimientos el baile que en ese entonces sacaba una ocarina, una hoja de café o una hoja de plátano normal, o las llamadas congos, como están por ahí, son de silbados, y ella sacaba esa tónica y ella plasmaba en su cuerpo toda esa hegemonía de lo que había en ella. Gaitana, la cacica gaitana, lo mejor que hay en este momento para recordar de los indígenas. ¿Listo? Entonces ahí pues les estamos dando ya la despedida a nuestros amigos de Bogotá, a Gladys González, a nuestros amigos del Pantano de Vargas, a nuestro amigo Carlos Reyes, y de pronto a los de Charalá, San Gil y otros amigos que tenemos, y queremos darle gracias a nuestros invitados especiales. A Isaías, ¿quieres opinar algo ya de despedida? Y gracias por todo, Isaías, por este aporte con el Colegio Bosques de la Acuarela. No, solo quería notar que dije hace un rato pues que muy cerca o en territorio del antiguo cacique Tucurumbí fue asesinado el conquistador Jorge Robledo. La razón de que lo asesinaran los propios españoles es porque del río Cauca hacia estos lados, estos territorios no pertenecían a la gobernación de Popayán, sino a la gobernación de Cartagena, y él se había pasado del territorio de Anserma por el vado de Irra hacia estos terrenos, y vino a fundar inicialmente a Pereira sin permiso del gobernador de Cartagena. Eso lo hizo enemistar profundamente con él y le llevó a que se le persiguiera y se le asesinara aquí en los mismos territorios del cacique Tucurumbí, en la actual Chinchiná. Mil gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tony. Quiero que les dé la despedida a nuestros televidentes. Gracias, don Simón. Muy amable por la invitación. Estamos muy contentos y espero que nos sigan acompañando cada 8 días aquí en este programa sobre la historia de Colombia. Yo soy Tony Paneso. Como les dije, vamos a presentar más adelante, entre otras canciones que he hecho con este fin, para la conmemoración del Bicentenario. Ahora, este año precisamente, estamos muy comprometidos con la Academia de Historia de Villa del Rosario, para quienes mando un saludo muy especial, especialmente a su director, al presidente Gerardo García Contreras. Mi nombre es Tony Paneso. Me pueden encontrar en las redes sociales, especialmente en YouTube, y ahí está mi música. Con todo cariño, muchas gracias. Jacqueline, la despedida para nuestros televidentes. Bueno, que tengan todos un feliz fin de semana. Me encanta que hayan podido ver otra transmisión de programa que vamos pues avanzando cada día. Muy contenta porque realmente pues hay mucho que aprender y bueno, aquí estamos el equipo dispuestos a compartir con ustedes toda la información. Bueno pues, Nancy Esperanza, y ya. Bueno, muchas gracias por estar hasta el final con nosotros. Realmente fue un ratico de historia, ¿sí? Gracias al rector Isaías García por prestarnos las instalaciones. Les recuerdo que este colegio es líder en el proceso de implementación de la Cátedra de Historia y está cumpliendo este año los 25 años de existencia. Son las bodas de plata. Muchas gracias. ¿Y qué más decirles a ustedes? Lo que estamos haciendo es contar la historia de nuestra historia. Sencillo. En esto se resume todo este trabajo.
contar la historia de nuestra historia. ¿A dónde nos lleva eso? A ser hombres y mujeres reconocedores de la parte cívica, que significa saber de dónde somos, quiénes somos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. La sencillez del programa tiene dos cosas importantísimas. Recordar que tenemos cosas muy hermosas que recordar y que los niños de hoy en día prácticamente desconocen. Y aún los mayores sería refrescar aquella vieja historia que nos enseñaron una vez y que de pronto entró, pasó, pero no dejó ninguna huella. Bienvenidos siempre a este programa todos los domingos en este horario. Estamos interesados en que ustedes participen con nosotros, nos sigan escribiendo y nos sigan diciendo qué más quieren saber de la historia, de nuestra historia. Amparito, dentro de 8 días, ¿qué vamos a tener? Tenemos una oportunidad muy bonita de recordar el periodismo, porque el 9 de febrero es la clásica fecha del periodista y vamos a tratar del periodismo como tal y del periodista como tal, más no del comunicador social, que en este momento los hay en gran cantidad y de muy buenas calidades, pero queremos rescatar la parte del periodismo y esperamos traer con nosotros un par de personajes bien especiales sobre el periodismo. Ya hay muchos de ellos de buena calidad que han fallecido, han dejado historia muy bonita, pero hay otros que en este momento hacen su periodismo muy real, de acuerdo a la palabra periodista. ¿Qué significa periodismo y qué significa ser periodista? Claro que sí. Ahí está pues entonces, amigos, la invitación para el próximo domingo. Vamos a atender el tema del periodismo con invitados especiales de reconocido talante en Risaralda. Periodistas verdaderamente, como se decía, en ejercicio de su actividad, investigativo como lo debe ser. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a ustedes por venir al programa y felicitaciones a ustedes que nos han soportado. Muchas gracias. Nos despedimos con ¿cuál canción, maestro? Les voy a hacer como una narracioncita como para ambientar. De sugestivo acento incaico. Hace cerca de 5.000 años, nos dice la arqueología, arribó el hombre americano al territorio de la actual Colombia. En pequeñas colonias se estableció a lo largo de las tierras bajas del Caribe y en los litorales del Pacífico. Las conchas del mar y algunas raíces comestibles le sirvieron de sustento en aquellos remotos tiempos. Fue aquí donde se ofreció a su vista por primera vez la imponente... Listo, amigos, hasta una próxima oportunidad. Despidámonos entonces. Hasta chao, chao.